Estado, lo que le decimos es que tiene que empezar a demostrar la desjudicialización de este proceso y que se emprenda la vía política y se abandone el camino de la represión y de la judicialización de la política. Por lo tanto, a nivel político, lo que pedimos al Estado español es que respeten y acaten esta sentencia y que lo hagan de manera inmediata. No estaba previsto que desde Esquerra Republicana nos volvamos a sentar con el PSOE hasta que no sepamos qué es lo que piensa el PSOE sobre esta sentencia, hasta que no sepamos qué valoraciones hace, qué dice y qué hará la abogacía del Estado. Ahora, más que nunca, es el momento de recuperar la vía política y de recuperar y hacer justicia. Es lo que reclamamos, es lo que exigimos y no vamos a descansar hasta que lo consigamos. Somos un gobierno que respeta todas las sentencias de los tribunales españoles y también de los tribunales supranacionales en el ámbito de la Unión Europea. En este